Santiago Bautista. Su visión de la iluminación en los espacios arquitectónicos es de exquisita belleza y sobriedad, donde cada haz de luz tiene una razón, un porqué y sobre todo un motivo para acentuar la belleza de un espacio. ¿Qué sería la llamada Ciudad de los Palacios sin la intervención de Santiago Bautista en varias de las fachadas más representativas de todo el centro histórico de la capital mexicana? Con iluminación, trajo de vuelta a uno de los edificios afrancesados del siglo XIX más importantes y que desde hace décadas ocupa el Palacio de Hierro. ¿O qué decir de inmuebles que desde las esquinas de Madero y Bolívar vigilan con su luz el paso de miles de locales y turistas? Bienvenido Santiago Bautista a Contraluz, ideas compartidas by Illumileds. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta edición de Contraluz. Mi nombre es Alfonso Valadez y voy a ser su anfitrión en este evento. Nuestro invitado de hoy es Santiago Bautista. Bienvenido, Santi. Hola, ¿qué tal, mi querido Alfonso? Muchas gracias por la invitación aquí a tu recinto, aquí presentes a la orden. Gracias, Santi. Oye, Santi. Sí. Fíjate que tenemos muchas preguntas para ti y queremos que nos compartas muchas de tus experiencias. No, con todo gusto. Empezaría con, ¿cuál es la importancia de la iluminación, sobre todo en ciudades tan grandes como la Ciudad de México? Mira, es relevante porque la Ciudad de México cuenta con una historia inconmensurable de años, siglos, de arquitectura, de vanguardismo, de nuevos desarrollos, edificios históricos, edificios monumentales, zonas arqueológicas, y creo que la iluminación en cada uno de estos espacios, tanto culturales, de edificios corporativos, plazas comerciales, edificios de usos múltiples, edificios patrimoniales, juega una importancia relevante para darle una esencialidad y personalidad que tiene el mexicano, cómo visualiza la luz. Entonces, debo de entender que cada ciudad tiene su propio esquema, su propia personalidad. Completamente, pues no es lo mismo Tokio. La Ciudad de México como Tokio, como Shanghái, que los edificios todos son multicolores, con pantallas de plasma, mucho color, muchos edificios muy grandes, y aquí en México tenemos una diversidad de arquitectura y de historia que tú lo ves en el Palacio de Bellas Artes, la Casa de Moneda, el Banco de México, y te encuentras edificios magnificentes como la Torre Vancomer, la Torre Reforma. O sea, tenemos una diversidad arquitectónica impresionante. Me supongo que esto va muy de la mano con la contaminación de iluminación hacia el universo, hacia el espacio. Pues mira, ya la contaminación al cielo nocturno existe una regulación, una normatividad en la cual tienes tú que cumplir cuando diseñas un espacio público, ¿no? Ya sea, llámese un parque, una fachada, un edificio, tienes que ya cuidar estos elementos de cero contaminación al cielo nocturno, especialmente ya también en la regulación de alumbrado para vialidades también ya está normativizado. O sea, ya no es la clásica esfera que da para todos lados. No, ya hoy por hoy creo que muchos de los luminarios urbanos se tienen un concepto que se llama cut-off, cero iluminación hacia el cielo nocturno, y que realmente la iluminación se concentre al punto focal al que quiere ser dirigido. Si no cumplimos con este esquema, ¿afecta en algo al ser humano? ¿Le afecta en algo al universo, a la Tierra? O sea, ¿cuál es la afectación que tiene la contaminación visual nocturna? Pues en las ciudades tan grandes como México, los que hemos tenido oportunidad de viajar a otros estados, otros países por oportunidades de trabajo, pues te das cuenta de que la mancha urbana, al ser tan grande, tan densa, pues esta contaminación y conglomeración de tantos puntos de luz sí lo alcanzas a ver, inclusive hasta cuando tú llegas en el avión a aterrizar, se nota que ya te estás aproximando a la ciudad. Digo, yo lo he percibido en ciudades grandes en México, como en Monterrey, que ya te estás aproximando y alcanzas a ver del Cerro de la Silla hacia abajo que ya existe una mancha urbana, que existe una gran cantidad de luminosidad, y eso te enfoca que la ciudad está ahí, ¿no? Creo que ya es un ente integral de las ciudades
al ser tan concentradas o tan aglomeradas, ¿no? Buen punto. Santi, ¿cómo diseñas un diseño integrado donde intervengan todas las áreas? Arquitectos, historiadores, diseñadores de interiores, electricistas, que a veces son un poquito la piedra en el zapato, porque si no los capacitamos y no tienen el suficiente conocimiento, ¿qué haces tú para poder conjuntar a todas estas áreas, diferentes áreas en un proyecto? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque al final nosotros como diseñadores de iluminación tenemos que ser multidisciplinarios, tenemos que escuchar al cliente, tenemos que escuchar al arquitecto, que es el artífice del inmueble, tenemos que escuchar también al interiorista, cuál es el concepto de diseño, tanto del mobiliario, acabados, pisos, colores, y también al usuario que va a utilizar el espacio, llamémosle oficinas o llamémosle un edificio de usos múltiples, llamémosle una plaza comercial, porque al final del día en una plaza comercial quien te contrata pues es el inversionista, el desarrollador, pero hay un despacho de arquitectos que se encarga de generar todo, y ya hay un paisajista que diseña toda la parte verde del espacio, y ya hay un interiorista que acomoda y hace todo el arreglo pues, de las plazas, los kioscos, los miradores, hoy por hoy, el concepto del agua, el concepto natural en las plazas, y uno tiene que fusionarse con todas estas disciplinas para que uno pueda proponer la iluminación que todos vamos a contemplar. Y la ingeniería eléctrica es fundamental, porque muchas veces nosotros pensamos en generar efectos lumínicos especiales en algún punto, pero resulta que el plafón, ya por las alturas restringidas, que de por sí toda la parte estructural que se genera del propio edificio, y después viene el ducto de aire acondicionado que te abarca 60, 80, 1 metro de altura, restringe las alturas, y cuando tú colocas tus equipos de iluminación, pues resulta que ya no cabe, ya lo moviste, tuviste que ajustarte a tus espacios. Por eso es muy importante tener esas juntas de trabajo, platicarlo, ver el cruce de ingenierías y que el de iluminación también empate con el eléctrico, y nosotros tenemos que salir de primera mano, porque de nosotros se genera que el eléctrico genere el proyecto. El cableado, la tubería, la nomenclatura, la capacidad de carga del transformador, específicamente. Nosotros normalmente en el despacho, por avanzada y por la normatividad que conocemos y toda la experiencia que tenemos, pues ya le decimos desde un inicio, por el tipo de espacio, el tipo de actividad, pues cuántos watts por metro cuadrado es que se va a utilizar por los metros cuadrados que se van a construir, desde un arranque, para todo el tema de tramitología, que ellos ya consideren que en la parte de iluminación, pues la carga total al 100% va a ser de tantos kilowatts, para que puedan hacer su gestoría, porque esa es otra parte atrás de toda la parafernalia que implica el diseño de iluminación, con todo lo demás. Ya después viene todo el tema estético, de funcionabilidad, de un buen flujo luminoso, de cambiar de ambientes, de generar escenarios, y eso ya viene en otra parte, donde realmente empiezas pues con el papel, tirar raya, después de escuchar, y ya después entras al dibujo en el AutoCAD para presentar tus planos, generar planos de detalles, porque si tienes una línea que tú vas a colocar en un punto específico, pues cuánto mide la línea, cuánto se remete, en dónde vas a albergar el driver. Entonces tienes que generar planos de detalles, no nada más tu sembrado de tu triangulito, con tu bolita, con un corte de apagador y con una densidad, y después eso se va a una ficha técnica donde dices qué modelo, cuántos watts, cuántos lúmenes, qué color, y todas estas partes técnicas. Luego, ¿no?, dicen, ¿dónde meto el driver? Correcto, amigo. ¿Y dónde se quedó el driver? Porque se pensó perfectamente en esta línea, pero ¿y dónde guardo el driver? Porque resulta pues que la línea mide 1 centímetro, 2 centímetros o 3 centímetros, pero el driver no cabe, ¿no? O que en un plafón tenemos que entender que no nada más convive la iluminación, Poncho. O sea, realmente convive el aire acondicionado, los inyectores, los retornos, la detección, la aspersión, la camarización,
la señalización, hidráulico, sanitario, claro. Todo eso pues es lo que integra realmente que nosotros los que participamos en el diseño de iluminación tenemos que ser conscientes que convivimos con todas estas partes, ¿no? Qué interesante, Santi. Oye, Santi, nosotros pensaríamos que los diseñadores de iluminación están aquí en un pedestal, atrás de su escritorio, haciendo planos. ¿Cómo es la convivencia en la obra? ¿Tú te subes a los andamios, ajustas o te quedas en el puro planito? No, aquí la verdad, Alfonso, creo que, mira, por mi formación, que realmente yo, a diferencia de otros colegas de diseñador de iluminación, yo soy ingeniero eléctrico. Okay. Entonces, yo vengo desde entender el jalar el cable, los watts, la tubería y todo este tipo de cosas, y una gran parte de lo que ha enriquecido nuestra trayectoria como despacho es todo este tiempo en obra. Nosotros normalmente vamos a supervisar lo que realmente diseñamos en un plano o proyectamos en un plano o hicimos una presentación para que la viera el inversionista, el cliente, el usuario, el dueño, de cómo iba a quedar su inmueble, con efectos de luces, con haciéndole una presentación en PowerPoint, una animación, un recorrido virtual. En la obra nosotros tenemos que llevar que resulta que el efecto que teníamos pues no se había visualizado, que pasa una columna, que está una trave, claro, que no podemos hacer un paso, que en el proceso constructivo tuvo una modificación arquitectónica y que ya el plano que se hizo en un origen pues ya no es ya no tiene que ver con la realidad constructiva. Entonces, si uno no tiene esa conciencia de estar en obra, plantearle al cliente que dentro de los alcances de lo que uno le cobra como honorarios al cliente está la supervisión, pues obviamente que le dejamos nosotros que hicimos los planos, los entendemos perfectamente, pero se los tenemos que transmitir al ingeniero eléctrico y el ingeniero eléctrico se lo tiene que transmitir a la gente de campo, que realmente, te voy a ser bien honesto, para mí son las personas más importantes en toda esta estructura, porque son los que hacen realidad, son los que se suben a conectar la lamparita, son los que hacen el detalle de colocar perfectamente alineado el apagador, el accesorio, y muchas veces luego no le damos el valor apropiado y creemos que el que hizo el diseño es el que se lleva los aplausos. Realmente es el que le da la cara al cliente, es el que le vendió una idea, es el que tuvo la oportunidad de convivir con él, pero él tiene el eléctrico. Yo algo que hago mucho con ellos, llego con el equipo eléctrico, con el jefe de instaladores, con los propios instaladores, y les platico y los hago partícipes, que se involucren y que hagan suyo también el proyecto, que realmente van a poder jugar con artefactos que son los luminarios, la luz, y ellos cuando lo conciben son los primeros que lo ven. Cuando tú le das esa conciencia y ese valor a la mano de obra que ejecuta ese trabajo, realmente ves un diferencial en que te quedó perfectamente alineado, porque lo hicieron con sus líneas, que lo seccionaron, que lo orientaron, que lo dirigieron, porque realmente estás poniendo muchísima luz dependiendo del proyecto. Okay. Pues hablas de involucrar a distintas áreas. ¿Qué tanto involucras a tu usuario final que sabe todo? Al que lo googleó y ya vio qué es y que no tú estás mal y que me gusta así. ¿Es importante su opinión o tú como experto de iluminación, qué le ofreces a tu cliente final o hasta dónde interviene? Mira, obviamente hoy con toda la información que existe en el ciberespacio, pues el cliente muchas veces pues ve el plano, vio una sala, vio un X y dijo yo lo quiero así, pero pues resulta que esa sala tenía dimensiones espectaculares y su espacio es de 4x4, entonces pues por más que quisieras adecuarlo a las dimensiones de lo que te da la arquitectura, pues no se puede. Entonces realmente lo tratas de convencer, lo haces consciente de que la luz que va a recibir cuando se termine el proyecto es la que él espera.
Y una gran parte es invitar al cliente, al usuario, a que estos recorridos de obra, te lo juro que es bien bonito llenarse las botas de cemento, que te salpiquen de yeso, que te trepes al andamio. ¿No? Los tacos el sábado. Ahí en el tambo. En la entrada ahí, exactamente, la coma lisa, ¿no? Pero sí es importante porque tú cuando ves una obra negra, después cuando la ves transformada en obra gris y cuando llegas al detalle fino, es lo que hace la diferencia entre el lujo bien hecho y lo llamativo. Ok. Pues Santi, fíjate que tuvimos en días previos, abrimos un panel de preguntas por redes sociales. Sí. Y la gente te pregunta esto. Y sé que hicieron la iluminación de las esculturas del jardín en el Museo de Arte Moderno. ¿Cómo fue tu concepción de un proyecto y qué materiales utilizaste? Mira, era un reto muy complicado porque la directora del museo tenía una idea de cómo se debería de iluminar una escultura. Entonces todo el mundo pensaría que iluminar una escultura tendríamos que elevar algún elemento para puntualizar, enfocarlo, ya sea 45 grados para generar una sombra, otro 45 o uno de frente para generar un volumen. Pero desafortunadamente todas las esculturas que existen en el arte moderno no son de un artista, inclusive todas son donadas, todas están como a consignación de una múltiples artistas que lo hicieron. Está Vicente Rojo. Están todos, mi querido Poncho, inclusive tú pasarías y verías unas piedritas volcánicas acomodadas y tú dirías, ¿qué es eso? Y resulta que es parte de una escultura y lo resolvimos haciendo un tema de una iluminación lineal en los basamentos de las esculturas para generar ese dramatismo inverso, para que la escultura resurgiera, renaciera, y lo que hicimos fue iluminar toda la parte boscosa de todas las frondas de los árboles que existen y todas las vialidades y andadores peatonales que son los que hacen los recorridos, colocar una luminaria realmente cut-off que te iluminara únicamente hacia el andador y te dejara tus recorridos y lo que mejor luciera fuera las esculturas. ¿Cómo las iluminamos? Utilizamos una tira, cambio de temperatura, cool and white, que se usó, pero fabricamos un perfil con una ceja que se hiciera una jota, que se pintara el interior de color blanco mate para que refractara, que por fuera fuera color gris, que era el mismo cemento del basamento, y todo se conjugara, y hoy por hoy tú puedes ver la escultura y no ves una fuente luminosa hasta que no la prenden en la noche. Por lo que entiendo, te vuelves también un diseñador industrial donde tienes que crear elementos y acercarte a elementos como un perfil de aluminio, como una U invertida, de algo que no está hecho. Sí, algo que no existe en el mercado. Aquí es donde viene, la creatividad, o llamémosle el ingenio mexicano. Bueno, ¿cómo voy a hacer para albergar la tira? ¿Con qué pegamento lo voy a pegar para que no se me cuelgue? ¿Cómo realmente va a tener la refracción? Entonces necesito que no nada más colabore el instalador, sino también involucrar al maestro herrero para que nos haga un perfil que de un tubular de 2x1, hablando en pulgadas, te lo corte para que genere una jota, te deje perfectamente el espacio para poderla fijar al elemento de la guarnición, cómo colocar, dónde albergar en una caja Himmel el driver para que opere la tira y que se genere toda la instalación eléctrica en la periferia y no en la escultura para no ser invasivos y respetar el arte. Es todo un tema hasta de urbanismo, porque realmente ahí intervinieron hasta los arqueólogos, pues porque no podíamos generar una cepa para ocultar una tubería a más de 15 centímetros, porque si tú querías hacer algo, pues realmente no sabías qué hazañas o qué hallazgos podrían suceder, porque pues es una zona que tiene historia y que hay vestigios, inclusive hay un manantial que emana de ahí, del propio espacio donde está el museo, ¿no? Pues, por lo que veo, no solamente
eres un diseñador de iluminación, te vuelves historiador, te vuelves muchas cosas. Pues es que, mira, para hacer algo patrimonial, pues realmente te tienes que documentar, Alfonso, porque no es lo mismo que yo te entreviste para tu casa, cómo vives tu baño, cómo vives tu sala, cómo te gusta interactuar con tus amigos en la vida social, a que yo le pregunte al escultor qué se imaginó cuando diseñó esta figura rara, roja, alta, porque no está. O que yo le pregunte a la directora del museo pues, cuál era la intención de que tuviera ese orden o ese desorden en todo el jardín del museo, ¿no? Porque realmente nosotros participamos en toda la iluminación de las esculturas que están afuera del Museo de Arte Moderno. Qué interesante. Ahí te va otra, mi estimado Santi. Dice, tu despacho ha tenido muchas intervenciones importantes en fachadas. Compártenos estas y tus retos para hacerlo. Híjole, creo que las más completas o complejas siempre han sido las que son patrimoniales. Entonces, las que son patrimoniales tienes que cumplir con lineamientos y con los permisos que te va a dar el INAH, el INBA, porque son edificios catalogados donde tú tienes que tener conocimiento de que no puedes perforar, no puedes taquetear, no puedes pegar, no puedes tocar el inmueble de muchas formas. Lo más complicado de una iluminación de este tipo es generar los elementos, otra vez artesanales, para poder colocar una luminaria en una moldura de cantera que no la puedes poner sobrepuesta, porque hoy por hoy, con la miniaturización de las lámparas por la tecnología, pues una luminaria LED de 10 centímetros con su driver integrado, pues ¿qué te gusta que pese? 300 gramos, 400 gramos. Ahora, ¿cuánto te imaginas que pesa una paloma? Entonces, estás expuesto que al final del día las palomas que se posan en los barandales, en las cornisas, en las molduras de los edificios, pues va a haber un elemento, se va a parar, la va a tirar. ¿Cómo es que la mantienes fija? Porque no la puedes fijar a la cantera, no la puedes fijar al muro, no puedes generar unos angulitos, unas escuadras. Pues ahí tuvimos que otra vez pensar en un elemento que tuviera un peso importante para poder soportar la luminaria, que la luminaria se fijara ahí, y de repente cuando entregamos la documentación nos dice el gestor del INBA, oye, ¿y cómo vas a hacer para que no se oxide? Y porque se oxide el metal, empieza a generar y ya deterioró la cantera del edificio. Bueno, pues piensa en otro elemento de cómo vas a mandar pintar esa placa de 1/4 de espesor que pesa 12 kilos para que no genere esa oxidación y colocarle una capa de neopreno en la parte inferior para que sirva de amortiguamiento y no haga contacto directo con la cantera. Y realmente ya puedas tener el soporte necesario y el peso específico para poder orientar tu lámpara e iluminar la columna o iluminar el dintel o iluminar el vano del inmueble que quieres hacer. No nos has dicho un ejemplo, que hagas comercial. ¿Qué edificio te causó un buen reto? Mira, el reto importante fue el edificio de H&M en el centro histórico, Madero y Bolívar, que todo el mundo sabemos que Madero es una de las calles peatonales más transitadas de la Ciudad de México, y el reto era no nada más con las instituciones de las autoridades de arquitectura, de restauración del inmueble y todo este rollo, sino el reto fue realmente convencer a los directores de proyectos de la firma H&M en Nueva York, de que este edificio tenía su propia esencia, porque ellos tenían como concepción iluminarlo con un videomapping, con proyectores, transmitir imágenes sobre la fachada como está en Ámsterdam, ¿no? Cuando nosotros hicimos la presentación de hacer una iluminación patrimonial, respetando el inmueble, generando estos volúmenes, cambiando de temperaturas, aunque fuera en el mismo patrón monocromático, fue decirles que desafortunadamente en la Ciudad de México la calle de Madero solo tiene 9 metros de ancho
y enfrente tenemos otros edificios de igual o la misma importancia, del mismo año constructivo, que los tiros no nos daban para poder poner proyectores o generar este videomapping que ellos pretendían, porque inclusive en Bolívar enfrente, que la calle es de 6 metros, pues está en las oficinas del Banco de México, y del otro lado pues tienes un edificio que tiene 3 niveles, que era lo más próximo donde podríamos generar una torre para poder colocar todos estos elementos de proyección con toda la digitalización que requería, pero pues teníamos que hacerle un contrato al vecino porque la luz la tenía que pagar el inmueble de enfrente. Entonces eran retos completamente muy difíciles de convencer. Cuando vinieron los neoyorquinos a las oficinas de México, les planteamos toda la situación, les hicimos la presentación de que lo que queríamos era ensalzar el edificio, resaltar todas las partes arquitectónicas de historia que tenía el propio inmueble, porque al final habían respetado toda la estructura del edificio. El edificio al final del día conservaron toda la fachada, que es la original, y todo el interior es alma de acero, nueva cimentación, nuevo todo. O sea, fue un reto constructivo para quien desarrolló la obra impresionante. Entonces nosotros teníamos que respetar también toda esa historia que albergaba el edificio, sí, ¿no? Cualquiera pensaría de cómo le traer lámparas. Sí, ponle unos proyectores enfrente, sí, y podríamos decir, bueno, pues como la calle es peatonal y como la iluminaron hace muchos años con el tema de iluminación, de embellecimiento de ciudades, y por eso lo hicieron peatonal, pues realmente hay muchos postes en el centro de la avenida en la cual nosotros podíamos habernos colgado, claro, poner reflectores, textual, proyectores y generar una iluminación que aplanara el edificio. Y lo que hicimos fue al revés, resaltar todos los volúmenes de cantera, los vanos de las ventanas, las molduras de cantera, y una parte importante fue cómo electrificábamos eso. Bueno, ya habíamos solucionado cómo sostener la luminaria, cómo mantenerla fija, ahora cómo la electrificamos, porque no podemos pasar cables por enfrente. Cómo llegamos al tablero donde se va a controlar, tenemos 4 niveles, cómo comunicamos los niveles para que puedan encender a donde, pues quien hizo el proyecto de todo el interiorismo de la tienda departamental, pues los tableros estaban en un site concentrados y todo este tipo de cosas, que ahí es donde entra la interdisciplinaridad de convivir con la ingeniería eléctrica, con los arquitectos, con los constructores, pues porque nosotros llegamos con una presentación padrísima, con una solución integral y textual. ¿no? Claro. Sí, y uno de mis exámenes con un gran maestro, ingeniero eléctrico que tuve, me dijo, bueno, ya le vendiste todo el cliente, aquí está el lápiz, el papel, ahora dime cómo soluciono todo lo que tú le vendiste. Y lo que hablabas, obviamente, de planos de detalle, etcétera, etcétera. Exactamente. A ver, ahí te va otra, Santi. Mira, esta está buena. Quiero formar mi despacho de iluminación. ¿Qué necesito? Soy egresado de un diplomado de la UNAM. Diplomado de iluminación de la UNAM. Pues mira, necesitas mucha paciencia, porque lo más complicado en el tema de ser diseñador de iluminación es conseguir a los clientes. O sea, que realmente el cliente confíe en ti, de que tú le vas a cobrar unos honorarios, los que tú consideres apropiados para esto, ir a picar piedra, caminarle mucho tiempo, tocar muchas puertas, pedir muchas oportunidades y tener una maestría en tolerancia. Creo que es lo más importante, ¿no? Sí, claro. Oye, se habla ahorita mucho de edificios LEED. Sí. ¿Qué es esto y cuál es la importancia de una certificación LEED en una construcción? Pues el valor que le da el inmueble, porque para que un edificio tenga una certificación LEED tiene que cumplir muchos lineamientos que el propio reglamento LEED te dice, ¿no? Y te estoy contando historias no porque yo las haya estudiado, las sepa, sino porque volvemos al mismo tema. He estado en mesas de trabajo, en juntas de trabajo, en donde estamos todas las disciplinas y a ti te toca participar 15 minutos y te aventaste 3 horas de todos los demás, ¿no? Entonces, escuchas, aprendes, participas, tú también cooperas en lo que te toca a ti, los demás aprenden, que también pues, la iluminación funge una parte importante dentro de la certificación LEED. Y lo único malo que te voy a decir, que la iluminación solo representa 4 puntos de los 120 y tantos que se requieren para que el edificio sea LEED.
Y empieza desde el momento, desde la excavación, que si el camión tiene que salir con lona, que tienen que lavarle las llantas para que no salga y ensucie la calle, en dónde lo va a ir a tirar, qué tipo de materiales son, si el cristal de la fachada realmente repele los rayos infrarrojos para que no genere tanta carga térmica al interior del edificio y el aire acondicionado no consuma tanta energía. En fin, son muchísimas disciplinas que incluyen. LEED significa, me supongo que es una certificación verde, es una certificación sí, que exactamente, okay, que es protección del medio ambiente. Y en México ya hay muchos edificios que están preocupados por generar todo este tipo de implementaciones, desde el lavado del aire, la calidad del aire que existe en un edificio, que hay veces que no lo pensamos, porque en un edificio de 30 y tantos niveles, que es forrado en sus 4 caras de cristal, pues ¿cómo mantienes el oxígeno o la calidad del oxígeno en todos los niveles, andadores, pasillos, oficinas o la actividad que esté destinado ese inmueble, ¿no? Entonces, el lavado de aire, la calidad de la inyección, la planta de emergencia, en fin, influyen muchos factores y nosotros en la iluminación participamos, pero solo nuestra participación, solo 4 puntos. Qué interesante. Pero aquí viene otro tema que tú tienes que tener bien específico, Poncho. Se han hablado de normas, de cumplir la NOM 025, la 031 en LED, todo este rollo. Para cuando tú eres un diseñador de iluminación y vas a presentar tu proyecto de iluminación, para ahí tienes que comprar los apartados en el book de IES Estados Unidos, donde te marca realmente la densidad de watts por metro cuadrado dependiendo de la actividad o área del espacio. Si la NOM en México te dice que es 9 watts por metro cuadrado, para una certificación LEED lo tienes que lograr con 6 watts por metro cuadrado. Entonces, ¿qué tiene que decir? Que tienes que buscar soluciones lumínicas mucho más eficientes. Ok, entonces, entendiéndote, el gasto energético tiene que ser más eficiente, o sea, más lúmenes con menos por menos watts. Correcto. Sí, y eso lo planteas desde que te aprendes, como ya se había dicho, pues las normas, ya sabes cuántos watts por metros cuadrados necesitas en un estacionamiento techado, cuántos en uno descubierto, qué luxes debes de tener a nivel de piso. Tú empiezas a trabajar en toda esta parte, ¿no? A ver, si un estacionamiento me pide 50 luxes y tengo 4 watts por metro cuadrado, tú haces tu diseño, tu distribución, seleccionas un equipo eficiente y le presentas al cliente que lo va a lograr con 2 watts por metro cuadrado y que va a tener 60 luxes, pero ¿qué cree? Va a tener que gastar un poquito más en la luminaria que va a estar colocada en el estacionamiento. Y eso le implica seguridad, porque tu estacionamiento va a estar iluminado, vas a jerarquizar tus núcleos para llegar a las escaleras, a los elevadores, porque normalmente, no sé si te ha pasado, te pierdes en un estacionamiento porque son tan grandes y te pones a llorar porque andas buscando en dónde está la que diga subir a planta baja, ¿no? Entonces, con la luz logras esta parte, y algo que, por ejemplo, en mi experiencia hacemos, es que normalmente proponemos que todas las circulaciones siempre se mantengan encendidas y las áreas de cajones pues tengan sensores para que también haya un ahorro energético, porque hoy por hoy, ustedes sabrán, con las plazas comerciales o estacionamientos públicos, pues gastan una lana en que te pongan tu semaforito verde o el rojo, ¿no? Para saber cuánto estás ocupado, o la infografía al bajar al sótano X donde te dice tantos cajones existen, tantos estos, y está el azul que dice hay tantos para discapacitados, ¿no? Entonces tienes que pensar en toda esa conformación y en el ahorro energético. Entonces, no solamente hablamos de lúmenes, hablamos de watts. Me he encontrado de repente información, un reflector de 10 watts te dice 2000 lúmenes. ¿Cómo puedo yo validar eso? ¿Sí? Si yo soy un mortal y voy al Victoria y digo, a ver, denme un reflector de 10, y me encuentro 20 opciones. El de 10 de 80 pesos y el de 10 de 150 o 200 pesos. O sea, ¿cómo valida un mortal, un ser humano normal, una señora? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro si no somos expertos? Creo que aquí es la honestidad de quien te lo está vendiendo. Bueno, ya acabas de decir todo.
A ver, Santi, otra que me parece muy buena. Acabas de hablar de programas o herramientas. Eso no lo sé. Ay, la Alexa ya nos... ¿Qué programas o herramientas usas para diseñar y qué requieres de un fabricante de luminarios? Mira, hoy por hoy, digo, nosotros que venimos de la vieja escuela, seguimos con el plano 90-60, seguimos rayando a lápiz, después pasa al AutoCAD para poder hacer el sembrado, distribución, todo este rollo, y después si se requiere por el tema específico de un cálculo, certificar que los niveles de iluminación son los apropiados por el espacio al que estás iluminando, pues ya necesitas un Dialux, un AGI, un software de cálculo de iluminación, ¿no? Y de ahí brincas a que tienes que tener de los fabricantes, pues que la curva YES corresponda al luminario seleccionado, porque hay unos que me he encontrado que te dicen, esta es la curva YES del luminario que bajaste de su página, la metes al software, en el momento que tú vacías el programa y dices, ah caray, aquí en la ficha técnica me dice que me da 2600 lúmenes y acá me dice que me da 1400 la curva YES. Entonces cuando haces tu corrida estás mintiendo porque no es fidedigna la información que te está diciendo el catálogo, aunque tú hagas la conversión a la que te da. Entonces muchas veces las IES de las luminarias no son las correctas y uno debe de poner mucha atención a esto, y más ahora que nosotros como diseñadores tenemos que dar el siguiente brinco en que los proyectos ya se están empezando a trabajar en Revit 360, que eso implica que ya no nada más lo vamos a dibujar en 2D en el Autodesk, en un plano en AutoCAD, sino que ya realmente si el fabricante no tiene dibujado su luminario en 3D con su fotometría en 3D y que sea compatible con Revit, pues no va a poder estar presente en ese proyecto porque no va a poder implementarse, por simplemente no se va a poder utilizar. Estamos hablando a lo mejor realidad virtual o esos recorridos y renders que te vas para arriba y para abajo y ves, ¿a eso te refieres? Pero ya hoy por hoy los arquitectos están trabajando en esta plataforma y ya nosotros ahorita estamos trabajando en 2 proyectos con estas características. Al final del día nosotros nos dan un acceso a la nube donde está ya el modelo en Revit, tú accesas ese permiso y ahí dibujas ya en 3D todo el sembrado de iluminación que tú habías propuesto para ese espacio. Entonces quien gobierna la nube o quien administra la nube, él puede decir voy a girar, voy a hacer una radiografía textual y en ese momento renderizo, ¿no? Y obviamente renderiza y ya la iluminación se va a prender con la temperatura, los niveles, el flujo que tú propusiste en eso. Entonces ya para quien gobierna va a ser más fácil desde un inicio determinar si es correcto o no la selección del equipo que se propuso para ese espacio. Se escucha muy bonito, pero a ver, ¿qué pasa cuando haces un proyecto? ¿Te lo pagan? ¿Lo regalas? Estoy hablando de una residencia normal, clase media, 100 metros, 200 metros cuadrados. ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿utilizas toda esta infraestructura o haces algo más sencillo? Mira, los procesos son los mismos, los procesos creativos son los mismos. Obviamente que el señor no te va a pedir una animación en 3D. Lo que te va a pedir inclusive a este tipo de... es que le consigas una muestra física del artefacto que va a utilizar. Porque pues él no se va a imaginar que él, un médico, un abogado, se va a meter a un software a hacer un recorrido virtual para poder determinar si está bien la iluminación de su baño, ¿no? Él quiere ver y se quiere ver. Él quiere ver que, quiere y... estar en su vanity, que tenga la luz apropiada, que el señor tenga bien cómo rasurarse, todo lo que puede funcionar en los espacios. Entonces, no se utilizan todas estas herramientas, o sea, realmente utilizas parte de todo el equipamiento que tú tienes que estar preparado para poder hacer desde el proyecto más pequeñito, porque no hay proyecto pequeñito, claro. o no hay cliente selecto, o hay cliente pequeño, cliente grande, ¿no? Todos son clientes, todos te brindan la confianza y te otorgan
ese privilegio de que participes con ellos. Muy interesante. Para llegar a un nivel como tú, ¿pasan muchos años? Muchos años, muchos dolores de cabeza, muchas frustraciones, muchas caídas, levantarte, seguir al frente, fracasar muchas veces, porque hablamos muy bonito de la iluminación, Poncho, pero también nos volvemos empresarios, porque al final yo aquí al frente pues soy el líder de un equipo que está atrás de mí, no soy yo con mi computadora, como lo dijiste en un inicio, donde yo ahorita conseguí un cliente, me siento en mi computadora, hago los planos, dibujo, imprimo, me voy a la obra y ya hago y todo este rollo. No, hay un equipo atrás que son los que hacen toda la talacha, quien hace el dibujo, quien hace el render, porque a mí si me pones a hacer un render, Poncho, ya fracasé. Y aparte, otra cosa más complicada, o sea, administrar el proyecto, administrar el recurso, porque algo que creo que nadie te ha compartido es, por ejemplo, nosotros hacemos un proyecto de estos que tú has dicho, icónicos, todo este rollo, para que el proyecto se lleve a la realidad tardan 2 años. Por más que tú cobres al cliente, si tienes un solo cliente en 2 años, lo que le hayas cobrado no te alcanza ni para pagar la renta de tu despacho, ¿cierto? O pagar las licencias, o pagarle al contador, o pagarle a tu equipo, porque pues, tienes que tener un administrador, un contador, y tú no lo sabías. Y uno dice, uno es muy creativo, uno consigue, uno es diseñador, y ya uno piensa que con esto podemos resolver muchas cosas. Ya la hice con esto y bye bye. Y creo que muchas veces sales con la bolsa al revés. Hablando de eso, dice, en México existe la cultura para pagar un proyecto de iluminación. Algunos amigos hacen el proyecto y a la mera hora el cliente no se los compra y se aprovecha el proyecto que ya hiciste. ¿Qué tanto pasa eso, Santi? Pasa muchas veces, pero tú aprendes, o sea, los años, miran, yo tengo 24 años en el medio de la iluminación, y vas aprendiendo cuando un cliente te quiere padrotear, diciéndolo así, con esas palabras, ¿no? Coloquialmente. Lo que nosotros hacemos textual, hago una visita, lo entrevisto, platicamos, analizamos y le digo que con todo gusto le mando una propuesta económica. Esa propuesta económica, que es de 16 hojas en nuestro caso, pues le implementamos dónde está el proyecto, cómo se llama, cuántos metros de construcción, qué vamos a intervenir, qué entregamos, qué no entregamos, a qué nos comprometemos, cuántas supervisiones, cuánto tiempo se va a llevar y las condiciones comerciales, ¿no? Una vez recibido el anticipo, con todo gusto, nos volvemos a sentar para que me entregue la información el despacho de arquitectos o el mismo cliente y ya empezamos a ver planos, cortes, alzados, renders, porque pues, no podemos trabajar en una planta viendo la distribución de una sala, un comedor, bueno, qué altura tiene, tenemos aire acondicionado, qué otro tipo de ingenierías tiene. Pues yo no me imagino diseñando un plano en planta, o sea, yo tengo que ver todo el plano en conjunto, cortes, alzados, pasan vigas estructurales, cómo pasa, para poder saber si lo que queremos proponerle, luces indirectas, cajillos, modulaciones en los muros, se va a poder. Oye, Santi, a ver, normalmente en una obra se tiene conceptualizado porcentajes para todo. Sí. A lo mejor el 20% para electricidad, obra negra un 18%, acabado se lleva un 40%. Para iluminación hay un parámetro porque siempre es lo último. Y ya no hay dinero. Y ponle el foco, o sea, ni siquiera ponle el E27 con el socket y luego la vemos. Mira, si bien nos va, el 3%. 3%. Pero mira, en nuestro caso ya de la pregunta que hizo nuestro amigo es que desde un inicio le preguntamos al cliente cuánto quiere invertirle en iluminación, y si me dice que le quiere invertir 30,000 pesos, pues desafortunadamente le decimos que ni lo que nos va a pagar de honorario. Entonces desde un inicio lo hacemos consciente, porque a raíz de todos estos años de experiencia, pues ya sabemos más o menos el costo por metro cuadrado que se puede gastar en iluminación, ¿no?
O sea, si quieres una residencia de lujo, donde tienes arte, donde tienes esculturas, donde tienes tu cava, donde tienes una biblioteca, pues ya sabes que te vas a gastar aproximadamente un promedio de 1,000 pesos por metro cuadrado, ¿no? Si son 1,000 metros de construcción, pues el señor se va a gastar 1,000,000 de pesos en equipamiento de iluminación. Dato, Y sobre eso vamos vamos siendo el escalafón de nuestra forma de verlo, para de una vez desengañar al cliente, porque mira, yo me he encontrado que el cliente tiene un cuadro Pedro Coronel que vale $50,000 y le pone un MR16 GU10 LED de 200 pesos. Y no es que el LED sea malo o no sea malo, creo que no va en función el valor del arte con el valor del equipamiento. Creo que debe de haber un equilibrio, porque si el cliente se gastó $50,000, $70,000, $80,000 en la cocina, ¿cómo se quiere gastar 150,000 pesos en luces para su casa? Cierto. Ahí lo hacemos consciente, porque una parte que nos involucramos en la obra, pues sabemos que un jacuzzi cuesta $30,000, una taza cuesta $3,000, o sea, porque es inteligente, porque ionito, todo lo que tú quieras de tecnología. Y no le quieres gastar en una luminaria que tiene un costo específico, pero si vas a una tienda boutique y te compras un candil de $20,000. Entonces ya no entendemos ahí el concepto de la iluminación arquitectónica, hacer consciente al cliente, al usuario. Hablas de casa inteligente. Uh-huh. La iluminación ya es inteligente. Yo veo ya muchas aplicaciones, y que tuya, y que no sé qué, y que la otra. O sea, ¿cómo se integra ya al millennial, a la gente joven? ¿O cómo integras a un señor que a lo mejor apenas sabe utilizar el celular? Esa tecnología para poder tener inmerso la inteligencia en la iluminación. Mira, que la selección del equipamiento que tú selecciones sea compatible con el sistema inteligente que van a utilizar. Llámese Bluetron, Crestron, Control4, My Home y todos los que existen, hasta el mismo Alexa, Q, todos los que existen, que el equipo que tú selecciones sea compatible con eso. Y muchas veces algo que no hacemos conciencia es que hoy hablamos de electrónica y conviven muchas disciplinas de electrónica, no nada más es el chip, el driver, el dimmer, el Wi-Fi, las cámaras inalámbricas, conviven muchas ondas exactamente. Entonces en el ambiente. Tú tienes que adecuarte como iluminador a qué seleccionó el cliente como tal, ¿no? Para saber si vas a proponerle dimeo de 0 a 10, dimeo en TREAC, DALI, que baje su aplicación a su móvil, a su tableta, y que le sea amigable para que lo pueda gobernar, ¿no? Fíjate, entonces no nada más estamos hablando que un diseñador de iluminación propone el luminario, también va implícito la propuesta del control. No, nosotros no implementamos, nosotros tenemos que ser letrados, por decirlo así, ocultos de todos los sistemas de automatización que existen, para saber que si el que está seleccionando el señor es apropiado con lo que tú estás seleccionando para proponerle, porque si no, te lo pongo bien sencillo y creo que a todo mundo le ha pasado, Poncho. Pones un dimmer que no tiene on-off y sea el luminario más fino que te imagines, va a parpadear. Hay un retorno y se porque va a quedar al final del día, porque el LED que está integrado para que tú lo ubiques en el muro, pues genera una resistencia y una carga mínima eléctrica que se regresa por el neutro. Lo registra el driver trata de almacenar energía para tratar de encender a la fuente de luz. Y por eso es que de repente tienes estas cosas, ¿no? Pero a ver, yo soy un mortal que tengo que hacer mi residencia, mi casa, mi comercio. Usted recomiéndeme. Con gusto, dígame usted quién es el integrador. No hay integrador. O sea, llega un señor, te contactaron a tu despacho y quiere la iluminación. Y el señor quiere un llave en mano y usted recomiéndeme. ¿Qué sucede ahí? Obviamente me supongo que a lo largo de tu trayectoria
ya has visto marcas que son confiables, Correcto. marcas que... ese usted recomiéndenme, ¿lo haces? Sí, Okay. pero recomiendo al especialista, Okay. no que yo lo haga, porque... El doctor general es un general y sí, no es un neurólogo. Sí, nosotros en todo el espectro de la arquitectura somos una especialidad, nada más. Okay, Que es qué buen iluminación. punto. A ver, es que ha sido un chorro, a ver. ¿Tienes vacantes en tu despacho? ¿Cómo me comunico contigo? www.noriegailuminadores.com. Ese está bueno, ¿eh? Sí. Hijo, este está fuerte, ¿eh? Ah, No caray. tengo los recursos económicos para ir a una universidad particular y me decidí por Instituto Politécnico Nacional en la Facultad de Arquitectura, pero no veo una materia específica de iluminación. ¿Por qué sucede esto o cómo le hiciste tú? Mira, en nuestra época no existían los diplomados ni de la Ibero, ni la especialidad, hoy en la UNAM, ni todas estas universidades que hoy imparten esta materia de especialización en iluminación. Realmente, aunque no existe la materia, pero si está estudiando en el Poli, seguramente es ingeniero arquitecto la carrera, y pues les dan algo de instalaciones. Lo que yo les recomiendo es que se acerque a lugares como el IFIL, que se acerque a las expos, que se acerque a muchos lugares donde dan pláticas, dan conferencias, todo ese rollo. A nosotros nos tocó ir a la COME, a la CONACOME, que venían las ferias de iluminación, ir a todos lados. Antes existía en Osram, hace muchísimos años, un curso que se llamaba Lucía, que lo tomé como 4 veces. Después estaba el LAC con Philips, y que ibas porque renovaban, venía otra persona que te daba otro tipo de... Y el chiste era mantenerte vigente, ir a todos. Y obvio, quien nos dedicamos a la iluminación, perdón, pero la vida es nocturna. Todo el trabajo que haces en gabinete, en esto es diurno, pero subirte al andamio, dirigir la luz, orientarla, generar el ambiente, pues es nocturno. La luz se ve de noche. Qué buen punto tocas. ¿Es normal que las marcas te pidan dinero para especificar sus productos en tus proyectos? Ups. Pues mira, si ya eres un diseñador que tiene trayectoria en el mercado y llevas muchos años, ya no suceden esas prácticas. Porque realmente tú cobraste por un servicio que brindaste, que fue diseñar la iluminación para una plaza comercial, para un hotel, para un restaurante, y al final el cliente le otorga su confianza para que tú le hagas ahorrar dinero. Porque si tú como iluminador agarras el cepillo de dientes, le pones pasta y a donde caiga un puntito es luz. Echas el dado, ¿no? Correcto. Pero eso implica no nada más la cantidad de foquitos, mi querido Alfonso, de luminarias hoy, para no faltarle al respeto a Noriega, pues no me va a ahorita mandar un mensaje con una pregunta que no son foquitos, ¿no? A los luminarios, que al final del día cada luminario que tú coloques, independientemente del costo del luminario, es la salida eléctrica. Si pusiste 1000 luminarios, son 1000 salidas eléctricas. Por 300 pesos. No, la salida eléctrica vale 1,200 pesos, Bueno, dependiendo. O sea, ya está en ese O sea, estás hablando de tubo conduit, cable de buena marca, de tierra física. Estás hablando de una salida eléctrica bien. Entonces, si vas a poner 1000 luminarios, vas a poner 1000 salidas eléctricas, ¿cuánto va a crecer el tablero? Y eso multiplícalo y es dinero, y es dinero, y es dinero. Cuando cuando hablé del estacionamiento de 4 watts por metro cuadrado, que lo reduces a 2, y si normalmente en un estacionamiento de 10,000 metros cuadrados, normalmente se ponían 8,000 luminarias y tú lo logras con 6,000, pues bajaron 2,000 salidas, 2,000 colocaciones. Eso, estamos hablando de una buena cantidad de dinero. Claro. Y ya tienes la herramienta para decirle al dueño del dinero, el inversionista, pues cómpreme una luminaria de mejor calidad, mayor eficiencia, y no
un tubo pelón, que me los he encontrado, tubo T8 pelón con un gabinete colgado en un estacionamiento, ¿no? Entonces, eso tú le argumentas a tu cliente, entonces te conviertes en parte de algo que le ayudas a ahorrar, para eso te está contratando. Qué interesante plática. Pues, si no, nos prostituiríamos. Si a mí si me dieran una regalía, si ahorita Alfonso Valadez me diera una regalía por especificar todos sus productos, pues imagínate. Te invito a un café. Mejor invítame a charlar y hablar de iluminación y asunto arreglado, porque al final del día nosotros nos debemos a quien nos paga. Y en este caso es el cliente. Santi, qué agradable, nos podíamos pasar aquí horas. Yo te agradezco mucho aquí. Me gustaría si alguien tiene alguna pregunta para Santiago, ¿sí? Por ahí ya. ¿Dónde está el micro? Allá. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es José Luis, de Remodelaciones Urbanas. Oye, primero te felicito porque reconoce el trabajo del eléctrico. Mi papá es albañil, entonces yo fui a ayudarle a él y sé lo que es socialmente esa carga que a veces no se reconoce. Entonces, pues ya la formatividad más hacia adelante pues fue diferente, ¿no? Yo llevo por diferentes caminos, la charla es muy amplia. Yo soy del IPN, orgullosamente, no tengo formatividad como arquitecto, soy licenciado en Relaciones Comerciales, pero me apoyo mucho de todas estas pláticas porque me enriquecen bastante. Mi camino me llevó hasta lo que es la arquitectura, entonces estamos formándonos. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que alcance con el presupuesto que decías del 3% para crear iluminación lineal en unas casas de interés social? O sea, ¿tú crees que sí de eso uno planea? Mira, tiene que venir desde el sistema constructivo, porque desafortunadamente los desarrolladores para casas de interés social, pues realmente lo que buscan es reducir al mínimo el costo de la construcción, porque tienen que invertirle en la urbanización, tienen que invertirle en la electrificación. Entonces, 3% en una vivienda de interés social que cuesta 300,000 pesos, pues realmente si tú lo dices por el 3% estás hablando de 9,000 pesos. Y si yo te dijera cuánto se gastan estos desarrolladores en ponerle luz a una casa de 120 metros cuadrados, 2 niveles, 2 recámaras, se gastan 3,000 pesos. Dime, caray, ¿qué le pueden poner con 3,000 pesos? Y estás hablando típico bote integral de 10, ya hoy lo redujeron a 8 porque es unos centavos más barato. Le siguen poniendo el PF, aunque hoy sea de LED, y buscan de la marca que volumen que les cueste menos de 20 pesos. Entonces, desafortunadamente, aquí es la cultura para el usuario, que una vez que toma posesión de su vivienda, poder hacer esos detalles de luz que le agradarían, ¿no? Una cortesía, tal vez poner una cortesía en la escalera, tal vez un esquinero en el remate para que le dé un efecto diferente, pero desafortunadamente para un desarrollador de este tipo va a ser muy complicado. Fíjate que yo complementaría ahí la respuesta de Santi. Nosotros tenemos ya como Ilumilets un cálculo de metro lineal, de cuánto te cuesta un metro lineal de un perfil con diferentes tipos de tiras de LED y de drivers. Para que te des una idea, el perfil más común, que es un DXA01, que tiene una profundidad de 1.3, te cuesta 420 pesos el metro lineal. Ese parámetro nos ayuda mucho y es algo que ya les ofrecemos no solamente al usuario final, sino a nuestros distribuidores, porque es muy fácil hacer una cuenta. Ya ves, si quiero 4 metros, pues 4 por 4, 16, más a lo mejor la instalación y todo, me voy a gastar 2,000 pesos. Pues la iluminación lineal deja de ser un elemento caro para convertirse en un elemento que ya compite con 4 o 6 botes. ¿Por qué? Porque los 6 botes tienen 6 salidas, 6 alimentaciones, y aquí nada más tienes uno. Entonces, creo que tu pregunta es muy válida. La iluminación lineal ya no es cara, y la iluminación lineal ya te ofrece no solamente
un flujo luminoso adecuado, sino te ofrece un plus. Tu diseño va a ser único. El de un cliente no va a ser igual que el otro y que el otro, ¿no? Gracias, Santi. ¿Alguien más por ahí que se anime? Por favor, nos ayudan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta cómo han dirigido la charla. Mi nombre es Rolando. Yo quiero hacer dos preguntas. Una, no sé, primero te pregunto y me das la respuesta o te hago las dos preguntas a la vez. Pues una a la vez para que no me cuatrapié. Bueno, primero quiero que sepas que yo no me dedico a esto, pero sí me interesa, no, o sea, no me dedico a esto, pero sí me interesa, digamos que cuando tú compras un sofá individual, te sientas y quieres sentir ese confort, ¿no? Entonces tú no sabes cómo se hizo, no sabes qué material, pero tú invertiste algo y a lo mejor no es el más costoso, pero sí es uno que te hace sentir cómodo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese confort que debo recibir de esta iluminación? O sea, sí, digamos, si tú vas a una pasarela, disfrutas algo de la pasarela, ¿no? Si tú vas al teatro, ves algo y te quedas con eso, con esa sensación agradable, ¿no? De algo, tú sabes, ¿no? Si te gusta el teatro o... Correcto, sí. No, entonces, ¿cuál es ese confort que yo debo recibir de la luz? Como un resultado final. Te voy a decir... No como un arquitecto decir mi diseño, ¿no? Como usuario final, ¿no? Sí, Usuario así final. es. Y mi segunda pregunta es un poco más técnica. Has mencionado, tienes un edificio inteligente, ¿no? Con una certificación LEED. Pero ahí hacen una combinación de, bueno, digamos, técnicas, porque es la iluminación de la luz natural, si son cristales. Pero no solamente no es que yo quiera generar discrepancia, ¿no? Pero hay una iluminación natural que puede ser aprovechada y eso también es una técnica, pero hay un momento en el que, o hay un tiempo en el que está nublado y no hay suficiente luz, entonces tú compensas eso. Ahí, ¿cómo manejas ese otro aspecto cómo manejarías para que te genere ese mismo confort y no te genere, o sea, te lleve por un buen camino para obtener un buen recurso de la luz o manejar esas dos técnicas y que sean adecuadas para la iluminación de un edificio y que sea un confort adecuado para las personas? Mira, para Gracias. Para la respuesta número uno, lo del sofá, tú como usuario final, o la puesta en escena en el teatro, aunque la luz funge en un protagonismo importante, pero no es la que cuenta. Ahí uno como especialista tiene que contar que la puesta en escena son los actores, es el escenario, y no tú como espectador. La iluminación, no te das cuenta si pusieron diablas, consolas, seguidores, apuntadores. Tú estás viendo la puesta en escena, igual que si tú estás en tu estancia, en tu sofá, lo que esperas de un confort visual es que no tengas una lámpara invasiva que te esté dando en el rostro. Eso es lo que tú, aunque la iluminación nosotros la queramos jerarquizar de un punto que tiene una importancia subliminal, porque los seres humanos somos fotovoltaicos, no tiene que ser precisamente la que sea la protagonista en la puesta en escena. Es la complementaria, es la que te armoniza, es la que te acompaña y es la que te da esa sensación de confort. Por eso compraste tu sillón, tu reposé, te inclinaste, pero no tienes una luz directa que te está haciendo molesta, y entonces aunque te haya costado carísimo lo que te ha costado tu sillón, ya no te vas a sentar con él porque hay una inconformidad visual y prefieres retirarte de ese espacio. Ahí es donde aplica una buena iluminación. Y en el tema de los edificios inteligentes tienes toda la razón del mundo. Hay estudios que se hacen de contribución de luz natural y por eso todos los edificios inteligentes con certificación son automatizados. Desde el clima, desde la iluminación,
los controles de acceso, la camarización, y hay un site impresionante con unos monitores que te están dando todos estos resultados y valores, donde si es tu nivel de oficina, si tu nivel promedio son 400 luxes en la mañana, son los mismos 400 que vas a tener en el transcurso de las 8 horas de actividad en ese espacio, y tú no te vas a dar cuenta que la luminaria ya sufrió un dimeo o aumentó su intensidad porque se nubló. Tú como colaborador, y eso sucede en los call centers, todo este rollo que están todo el día en su computadora, su diadema y todo, pero hay un trabajo de ingeniería impresionante atrás de ella, y la iluminación solo es un granito de arena que contribuye a eso, o sea, seleccionar una luminaria que sea compatible con el sistema de control inteligente, y que ese sistema de control inteligente marcarle al programador que lo está haciendo que por el tipo de actividad se mantenga en ese nivel de iluminación. ¿Alguien más? Por nada. Santi, ¿qué te aporta la experiencia de Contraluz? ¿Qué te aporta este Instituto de Formación Ilumilets? Gracias por estar aquí. Tu tiempo ha sido muy valioso, pero sí me gustaría saber qué te aportó esta plática, este conocimiento, este acercamiento con la gente. Mira, este es un enorme esfuerzo que han hecho ustedes aquí en el IFIL, tratar de profesionalizar mucho más, y agradezco la pregunta de dignificar a la mano de obra, que es de la que dependemos muchos, desde el instalador del mármol, si lo colocó mal, que costó miles de pesos colocarlo y la pieza está mal. Lo mismo sucede con la iluminación. Si el instalador hoy por hoy no lo capacita su jefe de la firma de ingeniería, o el contratista eléctrico, que él sí se las puede saber de todas, pero esa información no se permea y no se va transmitiendo generación en generación para que se profesionalice, porque hoy por hoy no es lo mismo, ahorita hablando tú del que cortes un perfil con una cegueta de diente grueso, de diente fino, a que uses una ingletadora, que tengas una lima en lugar de un limatón, que en lugar de que cortes con las tijeras de pollero la mica, la cortes con un exacto. O sea, eso no lo voy a hacer yo, Poncho, lo va a hacer quien realmente tú le explicaste por qué tenía que ser eso, por qué cuando le dices, oye, usa un acelerador, un catalizador para que lo pegues, que pega cero con mármol, y que con eso garantizas que nunca se te vaya a caer, porque al final algo que no consideras es que no limpiaste la superficie para que le quites el pegamento, se pegue, y ahí cuando quedó generó una carga térmica, ya se colgó, está en la mica, y dice, acorrienta el trabajo de algo que pudo ser subliminal. Ya pintaron la tira, ¿no? Ya falló, ¿no? Ya falló y la garantía. Y la culpa la tiene el que propuso esa solución. Sí. ¿Por qué? Porque no le explicó, o no en campo se tuvo el tiempo, la delicadeza de explicarle a la persona que lo iba a hacer, porque muchas veces no es el eléctrico. Si tú propusiste un perfil en un mueble de madera, pues el carpintero con el router tiene que hacer el saque exacto, por dónde va a pasar el cable, a dónde lo vas a llevar, hasta qué distancia vas a dejar el driver va a tener ventilación o va a tener ventilación, qué espesor tiene el entrepaño, porque al final del día, aunque el perfil esté diseñado para disipar, pues llega un momento en que la carga térmica se puede elevar y puede generar un microcorto y truena la fuente, el driver o la fuente de poder. Fíjate que coincidimos que finalmente la educación es la que da un valor agregado. Sí. El IFIL es un instituto que se forma para eso. Es un instituto sin fines de lucro. Todas las capacitaciones son gratuitas, todas las certificaciones son gratuitas. Es un gran esfuerzo de regresarle al país lo que nos ha dado. En lo personal, como anfitrión de Ilumilets, esa es mi idea. Aprovechémoslo, aprovechemos estos foros, aprovechemos esos espacios, estas capacitaciones. Y ahora reafirmo un punto, Poncho. Yo con esto que agradezco que hayan asistido, que hayan escuchado este rollo,
creo que es muy importante que se hagan mucho más para que no se crea que esto es algo que es artístico, que es subliminal. No, todo esto es terrenal, es mortal, así como nuestro amigo, creo que él, su papá lo empezó a rollo, yo también empecé a los 16 años siendo ayudante de electricista, estudiando, obviamente, para terminar la carrera, jalaba cables, hacía ranuras. Hoy hay máquinas que hacen todo este tipo de cosas, y cada vez documentarte, averiguar, meterte, experimentar, siempre mantenerte inquieto, no mantenerte en un nicho de confort, y eso a la vez te da ese expertise y te va dando un abanico mucho más amplio. O sea, nosotros como diseñadores no nada más diseñamos un hotel, tienes que tener la conciencia de inclusive conocer las normatividades para iluminar un hospital, que es otro tema completamente diferente, ¿no? Porque te tienes que regir sobre unas normas del sector salud. Bueno, Santi 2, nos debe otra, o sea, porque nos podemos ir. Es que esto, Poncho, de verdad que si lo transmitimos, creo que les vamos a dar mucho más herramientas a los chavos, mucho más herramientas a las nuevas generaciones para poderse preparar y no creer que ser diseñador de iluminación vas a agarrar un catálogo, seleccionar un luminario porque está bonito, porque tiene flujo luminoso, porque es negro, porque es blanco, porque es gris, porque es alto, porque es chaparrito, sino cuál va a ser su objetivo real de poderlo seleccionar. Lo último que hace un diseñador de iluminación profesional es agarrar el catálogo. Qué buen punto, qué buen punto. Muchas felicidades, Santi. No, pues muchas gracias. Te doy el reconocimiento de like, ese like de la compañía, por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Corazón. Muchas gracias a todos. Un placer, gracias.